Buenas tardes. Les habla Carlos Carrión Crespo. Yo soy especialista en servicios públicos en el Departamento de Políticas Sectoriales de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Es un placer para mí estar con ustedes hoy en ocasión del centenario de la Confederación de Funcionarios del Estado de Uruguay. Felicito a todos y todas en esta ocasión tan especial. Hoy les vengo a hablar sobre los principios establecidos en la OIT sobre las relaciones del trabajo en el servicio público. En primer lugar, debemos hablar del principio cardinal que es la libertad sindical. Ya en 1948, la OIT adoptó el Convenio sobre Libertad Sindical número 87. Este convenio le garantiza a todos los empleados, todos los trabajadores, perdón, sin distinción, el derecho a participar en organizaciones de trabajadores sin restricción ni autorización por parte de las autoridades públicas. Estas autoridades deben abstenerse de intervenir en el funcionamiento de las organizaciones. Poco después de adoptar el convenio 87, en 1949, se adoptó el convenio 98 sobre protección al a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva. Este convenio aplicaba a todos los empleados públicos, excepto a los funcionarios a cargo de la administración del Estado. O dicho de otra manera, a los trabajadores que estuvieran ejerciendo la autoridad en nombre del Estado. Now, ¿cuáles son esos? Los trabajadores que están a cargo de la administración del Estado son aquellos que trabajan en los ministerios o aquellos que ejecutan las políticas públicas. Por ejemplo, un trabajador o una trabajadora de un hospital está rindiendo un servicio a nombre del Estado. No están ejerciendo la autoridad a nombre del Estado. Lo mismo podemos decir de los docentes, de los trabajadores de apoyo a la educación, de los de suministro de agua, de suministro de electricidad, etc. A todos estos trabajadores les va a aplicar el convenio 98 que garantiza el pleno ejercicio de la negociación colectiva, además de los derechos que ya mencioné sobre el convenio 87. En América Latina, ya ese derecho a los que le llamaban obreros al servicio del Estado se les reconocía. Por ejemplo, en Venezuela, en República Dominicana, habían leyes que mencionaban a los obreros al servicio del Estado como titulares del derecho de negociación colectiva. Ahora bien, después de esa época, empezó a expandirse la actividad del Estado y la cantidad de funcionarios que estaban desprovistos de las garantías del convenio 98 era sustancial. Y en muchos países empezaron a reconocerle derecho a estos funcionarios a cargo de la administración del Estado, derechos de consulta y de participación en la determinación de sus condiciones de trabajo. Así que en 1963 ya la OIT empezó a estudiar
la posibilidad de garantizar para estos trabajadores alguna forma de participación en la determinación de sus condiciones de trabajo. 15 años después, en 1978, se adoptó el Convenio sobre Relaciones del Trabajo en la Función Pública. Convenio número 151. Ahora bien, a diferencia del Convenio 87, el Convenio 98, este no es un convenio solamente sobre libertad sindical. No es un convenio solamente sobre negociación colectiva. Es un convenio sobre relaciones de trabajo en el servicio público. Este convenio, para poder garantizar la amplia gama de derechos que se comprende dentro de la relación del trabajo en el servicio público, incluye 5 garantías diferentes. La primera es la libertad sindical. La segunda es las facilidades a darse a las organizaciones de servidores públicos. La tercera es la participación en la determinación de las condiciones de trabajo por parte de las organizaciones de servidores públicos. La cuarta garantía es la garantía de la resolución de conflictos resultantes de esta determinación de las condiciones de trabajo en el servicio público. Y la quinta, que en algunos casos podría considerarse la primera, son los derechos civiles y políticos de los funcionarios públicos. Empecemos por el primero. La garantía de libertad sindical. Esta garantía es idéntica a la que se contiene dentro del Convenio 87. Garantiza el derecho de todo empleado público a participar de las organizaciones de servidores públicos. Le prohíbe al Estado interferir en el derecho individual de pertenecer o no a una organización de servidores públicos. Pero además le prohíbe al Estado interferir en las actividades de las organizaciones. Y eso incluye respetar la independencia de estas organizaciones. Eso quiere decir que el gobierno se debe abstener de determinar la forma de operar de estas organizaciones o de influir en sus actividades, ya sea imponiéndole un liderato sindical particular o unas reglas de operación, de manera que la organización no responda al Estado que emplea a sus miembros. Segundo, la garantía a las facilidades para las organizaciones de servidores públicos. Las organizaciones deben tener el derecho de tener las facilidades que sean necesarias para su operación eficaz. Pero a la misma vez, y en esto vamos a empezar a ver el procedimiento de el balance de intereses que se estableció durante la negociación, palabra por palabra, del Convenio 151. Y es que, por un lado, las organizaciones tienen el derecho a disfrutar de las facilidades que necesiten y, por el otro lado, las organizaciones
de servidores públicos tienen que abstenerse de utilizar esas facilidades para impedir el desarrollo del servicio público como es necesario. ¿Cuáles son estas facilidades? Las facilidades incluyen la transportación, la comunicación, el tiempo que necesiten los funcionarios que son miembros de la directiva o de representantes sindicales para ejercer sus funciones. Pero el convenio no dice cuáles son estas facilidades. Estas facilidades deben ser objeto de consulta y deben ser determinadas en conjunto por las partes. En mi experiencia, cuáles sean esas facilidades depende del carácter de la organización de que se trate o incluso del tamaño de esa organización. Porque en el caso de una organización que representa a trabajadores que están todos en el mismo lugar, van a depender más de la comunicación escrita, de los tablones de aviso, del uso del teléfono, que una organización de servidores públicos que trabaja en una universidad o en sistema educativo que está distribuido a través de todo el territorio nacional. En ese caso, vamos a ver que la transportación y la comunicación electrónica es más importante. Hemos visto casos, por ejemplo, donde hay convenios colectivos que establecen el uso de una sala de reuniones. Incluso he visto un caso donde se estableció hasta el hecho de que iba a tener un baño la oficina del sindicato. Pero hay otros donde se le garantiza una cantidad de tiempo a los representantes sindicales para que puedan viajar por todo el territorio nacional. O incluso que estos funcionarios no estén ejerciendo sus funciones durante el tiempo que ejercen su mandato. Debo aclarar que el convenio 151 cubre a todos los empleados públicos, aunque estén cubiertos por el convenio 98. Eso quiere decir que estas facilidades se le van a extender no solo a los empleados que están en la administración del Estado, sino también a los empleados que trabajan en las corporaciones públicas, en el suministro de agua, en el servicio de salud, etcétera. Ahora bien, el derecho a participar en la determinación de las condiciones de trabajo, que es la próxima garantía de las que le voy a hablar, esa indica que se le va a garantizar a las organizaciones de empleado público el derecho a participar en la determinación de condiciones de trabajo, ya sea mediante la negociación o mediante otros métodos que le permitan la participación en la determinación de condiciones de trabajo. Eso significa que es un proceso distinto al del convenio 98. Aquellos funcionarios que no ejercen la autoridad a nombre del Estado, esos trabajadores públicos, repito, estamos hablando de los maestros, de las enfermeras, los enfermeros, los trabajadores de la salud, el suministro de agua, el suministro de electricidad, esos van a estar cubiertos por el convenio 98 que garantiza el pleno ejercicio de la negociación colectiva, con la consecuente expectativa de que van a tener convenios colectivos firmados. En el caso de la negociación, que está garantizada por el convenio 151, se trata de la negociación que tiene una intención de llegar a acuerdos.
pero no existe el requisito de que estos acuerdos se reduzcan a un convenio colectivo. Cuando se trata entonces de la otra modalidad, que es la de cualquier otra forma de participación, la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha determinado que se trata de una consulta. Pero esa consulta tiene que ser específica, quiere decir que debe atender los temas que plantean los trabajadores, y efectiva. Eso quiere decir que el resultado de de la consulta debe reflejar el hecho de que se realizaron las consultas. ¿Por qué se hace esta distinción entre la negociación colectiva para los empleados que no están ejerciendo la autoridad a nombre del Estado y los que sí lo están? Es porque en 1978, cuando se negoció el convenio de número 151, los estados determinaban las condiciones de trabajo muchas veces mediante reglamentos, mediante órdenes ejecutivas, decretos e incluso leyes. Y eso no cambia. Todavía, después del convenio 151, se puede establecer mediante decretos, órdenes ejecutivas, etcétera, que no llevan la firma del sindicato. Sin embargo, esos decretos, esos textos legales, esas órdenes ejecutivas, tienen que reflejar el hecho de que se realizaron consultas y que esas consultas atendieron los reclamos de los trabajadores. Por eso es que el texto, pues, es un poco más complicado que el del convenio 98. Ahora, tenemos que ir un momentito al próximo convenio, que es el convenio 154 de 1981, que también trata sobre la promoción de la negociación colectiva. Ese convenio indica que se establecerán modalidades especiales para atender la negociación colectiva en el servicio público. En ese caso, cuando un gobierno ratifica el convenio 154, se puede decir que se ha comprometido a trabajar las relaciones de trabajo, o sea, la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos también mediante esas modalidades especiales de la negociación colectiva, lo cual le da más fuerza. El próximo tema, la próxima garantía que ofrece el convenio 151 es la resolución de los conflictos que surjan durante el proceso de determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Esta cláusula solamente existe entre los convenios de la OIT en el convenio 151 y en el convenio sobre el personal de enfermería, que es el número 149, que se adoptó justo un año antes del convenio 151. ¿De qué trata este artículo? Se van a promover los mecanismos para que en caso de que en la determinación de condiciones de trabajo, ya sea en la negociación o en las consultas, si existe un tema sobre el cual no se puedan llegar a acuerdos, esto se resolverá mediante 4 mecanismos alternos. Primero está la negociación. Si ustedes leen el artículo, la primera opción es la negociación. En segundo está la mediación, la conciliación, luego la mediación y finalmente, en caso de necesidad,
el arbitraje. Tenemos que respetar, cuando hablamos del arbitraje, el hecho de que el arbitraje tiene que ser voluntario, tiene que ser aceptado por todas las partes. Es importante subrayar que la primera opción es la negociación. En el caso de Uruguay, establecen varios niveles de negociación: el central, el sectorial y el institucional. Cuando se trata de tratar de resolver los tranques en las negociaciones a través de la negociación, podemos ver varios ejemplos donde se puede entonces la negociación a nivel institucional referir a la negociación a nivel nacional para que haya otras partes, otras personas representando a los trabajadores y al gobierno empleador, para que con una visión más fresca, con una autoridad mayor, puedan resolver estos conflictos. En caso de que no se pueda, entonces se puede referir a una persona que facilite la discusión. Y todavía eso se considera una negociación, pero ya mediante tal vez el uso de un conciliador o de un mediador. Solo en última instancia se debe referir a una tercera parte que sea adjudicadora, porque la adjudicación, o sea, el arbitraje, es una imposición a las partes. Y no queremos las imposiciones a las partes porque las partes van a buscar formas de cumplir con el laudo de arbitraje de la manera que más le convenga. Mientras, mediante la negociación, se puede llegar a una solución donde las partes puedan tener un interés en cumplir. Finalmente, el convenio 151 garantiza los derechos civiles y políticos de los empleados públicos. Esto no se trata sobre la huelga. Debo señalar que el convenio 151 no trata sobre el derecho a la huelga de una manera ni de otra. El derecho a la huelga es un tema que se trata a base del convenio 87. Lo que garantiza el convenio 151 son los derechos garantizados por el convenio 135 para las organizaciones de trabajadores y los derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuáles son estos derechos? La libertad de asamblea, la libertad de expresión, la libertad contra los arrestos arbitrarios, la libertad de tener y expresar opiniones por cualquier medio y otras libertades que son esenciales para el ejercicio de la libertad sindical. Ahora bien, esos derechos tienen una limitación. En primer lugar, estos derechos políticos y civiles que garantiza deben estar siendo ejercidos dentro del ejercicio de la libertad sindical. Por ejemplo, este artículo 9 del convenio 151 no protege a los denunciantes de corrupción, a menos de que se trate de una corrupción que atente contra la libertad sindical. En segundo lugar, estos derechos civiles y políticos están sujetos a la naturaleza de las funciones de un empleado público. Por ejemplo, si como empleado público usted tiene la obligación de guardar la confidencialidad de de toda la información que usted reciba durante
el trabajo, estas garantías no se extienden a que usted pueda violar esa confidencialidad. Y también, en cuanto a la naturaleza de las funciones del empleado público, está la limitación a el trabajo que esté haciendo. Por ejemplo, si usted es un piloto de de un avión propiedad del gobierno, usted tiene que hacer su trabajo y no puede sencillamente aterrizar en medio de un vuelo oficial para asistir a una asamblea sindical o política. Esas son las limitaciones. Son 3 limitaciones específicas que contiene el convenio 151, que reflejan una vez más el balance de intereses que encontraron los empleadores, los trabajadores y los gobiernos en la negociación del convenio 151. No me voy a extender más, sino para informarles que tenemos en la OIT una serie de publicaciones que ayudan a la implementación del convenio 151. Herramientas que pueden ayudar a demostrar que la negociación colectiva en el servicio público es posible y además es constructiva. En primer lugar, hemos publicado el Manual de Negociación Colectiva y Resolución de Conflictos en el Servicio Público, que está disponible en español. En el 2015 también publicamos un suplemento a ese manual que está hecho a base de textos de convenios colectivos a través del mundo. También tenemos un cuaderno de trabajo que le permite a un lector, a un funcionario de un sindicato, dar formación a los representantes sindicales. Además, tenemos una serie de documentos de trabajo donde discutimos las diferentes condiciones de diálogo social y de negociación colectiva en las diferentes regiones del mundo. Por último, hemos publicado justo este año una serie de documentos de trabajo donde describimos las condiciones de trabajo de los empleados a nivel subnacional a través del mundo. Con eso me despido, no sin antes repetir mis felicitaciones a la Confederación por su centenario. Espero que disfruten de esta actividad y que les sea de mucho provecho. Muchas gracias.